Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a una emisión especial de Cine Garage en este movimiento interno en Puentes que hemos llamado contra la violencia machista. Se me ocurrió rescatar un gran episodio del nuevo cine mexicano que tuve la fortuna de grabar con Nora Huerta como invitada, y en donde ella, al momento de explicar su trayectoria como chica de cabaret, como chica de teatro, ahora como ganadora del Ariel en el cine, describe también cómo a partir de su trabajo, a partir de lo que a ella le toca hacer, que es justo cine, teatro, cabaret, puede llegar a consolidar un movimiento de empoderamiento de la mujer, de resistencia ante las distintas violencias machistas que se viven en este país de manera pues cada vez más evidente contra lo que pudiéramos pensar, y que bueno, ella en su frontera ha conseguido hacer que las mujeres hablen, que las mujeres resistan de una manera más consciente y más frontal, y por supuesto que mucha gente que no tiene detectado este problema por considerarlo muchas veces natural, hay gente que considera la violencia machista como algo natural cuando no lo es, ha conseguido que esta gente reaccione y modifique su manera de pensar con respecto a esta problemática gravísima, durísima y muy vergonzosa. Es muy vergonzoso que el país tenga este tipo de manifestaciones. Entonces, justo por eso, ahora repito que en Puentes tenemos este movimiento interno. Creo que era buena idea rescatar la gran plática con Nora, a quien le agradezco nuevamente haber venido a platicar con nosotros, haberse tomado el tiempo, y en donde tocamos, por supuesto, temas de la película Seguir Viviendo, en donde ella participó y por la cual ganó el Ariel, pero a partir de ahí, y siendo la película también una película de problemática de violencia machista enfocada en otro, digamos, en otra ciudad, pero que también acaba siendo violencia machista, a partir de eso platicar de todo lo que podemos hacer y de cómo podemos concienciar a la gente para que este enorme problema sea enfocado cada vez por más gente y por supuesto en algún momento sea resuelto, que es el deseo de todos nosotros aquí en Puentes y por supuesto en Cine Garage. Entonces es una plática, por supuesto, por ella muy interesante. Se las dejo para que la escuchen, recapaciten y pasen la voz. Estos problemas tienen que parar ya. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un programa más de el nuevo cine mexicano, este espacio que abrimos para las películas mexicanas que se hacen en este país, pero que no siempre se ven en este país. Entonces, creemos que el espacio es necesario, creemos que la difusión es necesaria, creemos que el apoyo es necesario, y en consecuencia, habiendo además ya muchos nuevos cines mexicanos, pues bueno, este programa no podía llamarse de otra forma, sino el nuevo cine mexicano. Sí. Ya tendremos una nueva temporada con el nuevo cine mexicano. El más nuevo de los nuevos. El más nuevo de los nuevos cines mexicanos. Se dedica ahora a platicar con Nora Huerta, una actriz de recorrido ya largo. No lo digo por la edad, lo digo porque cuando la gente trabaja suele tener un currículum muy largo y muy extenso. Entonces, Nora es de esas personas, una persona que trabaja además en muchos sitios, en muchos medios, de muchas formas. Y quiero agradecerte, Nora, que te hayas tomado el tiempo para venir a hablar un poco de ti y un poco de la película en cuestión, que es Seguir Viviendo. Así es. Porque repito, creo que una película que habla de este tema en este momento, en estos días además, ¿no? Que el Papa fue a Ciudad Juárez, o va a ir, yo ya lo tengo. Yo ya me perdí también en la agenda, pero estaba por entrevistarse por aquellas tierras. Y bueno, organizaciones están trabajando también para hacer visible el asunto de los feminicidios, ¿no? A través de lo que él pueda reflejar, porque yo dudo que él pueda hacer algo más allá de referirse al problema,
que no estaría mal. Pues por lo menos darles un jalón de orejas a las entidades, ¿no? Al gobierno, al que les sistema. duela, porque luego les jalan las orejas y ni se enteran. No pasa nada en este país. Exactamente. Entonces, ahora verán. Ya deliosos, no hemos ni empezado. Ni siquiera hemos dicho de qué va la película, y ya estamos enojados con el Papa, que a lo mejor yo creo que es más de uno. ¿El resentimiento? No, bueno, okay. El enojo. El enojo, por supuesto, es más de uno. Estamos todos muy enojados por muchas cosas. Cansados. Pero a veces siento que el Papa es muchos, o sea que son como distintos personajes que nos van acomodando en un país y luego en una ciudad y luego en otro, y nomás cierran las calles para pantallarnos. Sí, ya ni le rasques, padre, porque me sigo con canciones. Aquí no hay ningún problema. El Papa me la pela. No. Siéntete libre, Nora, no tenemos ningún problema. Pero bueno, vamos a llegar a, como les decía, hablar de Seguir Viviendo, una película que, repito, creo que es importante hablar de ella por cómo está hecha, por quiénes están involucrados, por lo que representa en este momento y por supuesto porque a través o gracias a ella o con ella, ya nos dirá Nora cómo está el asunto, ganaste el Ariel a la revelación femenina 2015. En la edición 57 me parece, ¿no? Que fue la del año pasado. La del 2015, el año pasado. ¿De dónde vienes? Bueno, de nuevo, bienvenida, Nora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Es un placer poder compartir un poco sobre mi trabajo y mi vida. Y bueno, es muy grato estar aquí. Yo soy una actriz egresada del Centro Universitario de la UNAM, orgullosamente pumita. Bien. Del CUT. Egresé y el camino y la vida y el destino me llevó naturalmente hacia el cabaret. Una cosa extraordinaria en ese tiempo porque pues uno va a la escuela y egresas esperando ser la actriz más trágica de la escena mexicana y de pronto ves la tragedia de la escena mexicana y dices, ay Dios, no, está muy gacho. Bueno, naturalmente llegué al cabaret por invitación de Tito Vasconcelos. Después tuve el honor de participar con Jesús y con Liliana en lo que era El Hábito. De allí conformamos una compañía, Tres Locas Más y yo, Ana Francis Moore, Cecilia Sotres, Marisol Gacé y yo conformamos la compañía Las Reinas Chulas. Después el destino hoy y la vida. mundialmente conocida, ¿no? Hoy mundialmente conocí a Las Reinas Chulas. Después la vida nos dio el espacio independiente, bueno, gracias a Jesús y a Liliana que nos dijeron, aquí les encargamos tantito el changarro, ahorita regresamos. Y después de 10 años no han regresado. No sabemos si van a regresar o no. Por lo pronto hoy seguimos cuidando el changarro. Y bien. Y sigue siendo un espacio independiente, sigue siendo un espacio que apuesta a la disidencia política a través del cabaret, a través del humor, a través de la música. Y bueno, a lo largo de estos 10 años han ocurrido un montonazo de cosas divertidas, dolorosas, gloriosas. Ha ocurrido de todo. Entonces, bueno, mi formación principalmente es teatro. El teatro y el cabaret. Claro. Entonces, imagínate aquello que es ya hacia el colmo, ¿no? De por qué no fui cajera de Horrera. No, soy cabaretera y uso media de red a mucha honra. ¿Por qué está tan mal visto hacer cabaret en este país cuando, según yo, la tradición es larga y fundamental? Y con profundas raíces. Porque es un género popular. Y todo aquello que suene a vulgo y a pópulo y a gente... Ahora a la gente le da comezón, ¿verdad? No es arte culto. No es una institución, no es un espacio cerrado donde la gente va a cultivar el espíritu. Es un arte popular donde se habla de lo que la gente quiere que se hable, de donde nos reímos, en donde nos reímos de nuestras desgracias, de nuestras tragedias, donde nos reímos y a través de la risa nos hacemos cómplices y sabemos que no estás solo o sola en el planeta, que nos duelen las mismas cosas, que nos enfurecen las mismas cosas, que nos saca de quicio lo mismo y que nos duele el país, la sociedad, la realidad. Entonces es un espacio disidente, es un espacio para gritar, para liberarse también de la tensión y pues por eso imagínate, o sea, podría ser una bomba atómica. De hecho, sí, una de las funciones, desde mi punto de vista, del cabaret de lo más generoso y noble es que a través de la risa liberas la tensión social, lo cual es importantísimo en una ciudad, en una cultura, en un espacio como el nuestro, en un país como el nuestro, tan lastimado, tan herido. Tener un espacio de libertad donde a través de la risa, además imagínate qué bello, poder carcajearte para poder liberar toda la tensión social, todo el conflicto social que traemos dentro.
y pues bueno, y reflexionar o compartir el tema del día, que desgraciadamente en nuestro país da todos los días un tema horroroso para compadecernos. Ya no sabemos si la tragedia que viene es peor. O sea, bueno, siempre la que viene es peor y entonces ya no sabemos ni para dónde hacernos, ¿no? Y el cabaret cumple una función muy bella, que es esta de liberarnos, de hacer catarsis a través de la risa, de poner el dedo sobre la llaga, de decir, ojo, porque esto nos está lastimando, esto nos está doliendo, y lo hacemos a través del humor, y es un arma filosísima, importante, y bueno, como tiene toda esta parte política, disidente, grosera, popular, pues claro que no es bien visto, ¿no? ¿Quién quiere hacer cabaret? Pero invito a todos los que nos escuchan a que se acerquen y a que miren la cantidad de compañías que hay, ¿no? Claro, porque desgraciadamente crece la producción cuando estamos en medio de la tragedia, ¿no? Que ahora pues vivimos la tragedia todos los días. Todos los días. Entonces nos podemos encontrar cabareteros y cabareteras por todos lados, afortunadamente. Y además es un modo de producción muy sencillo, que requiere de verdad del talento y el arriesgue del intérprete creador y de alguien que lo escuche, ¿no? No requiere toda la parafernalia teatral y de estar haciendo cola en el IMBA o en las instituciones para que te den un espacio y tal. Entonces tiene otro medio, tiene otra función, cubre otra función social que sí tiene que ver con la identidad, con generar libertad, catarsis y hacernos uno. Claro. ¿Estoy en lo correcto? La tradición cabaretera en México llega muy atrás, ¿verdad? Sí. En México somos de los países con más tradición hacia la risa. Obviamente la heredamos del periodo de entreguerras del cabaret alemán, que bueno, el cabaret surge en momentos de tensión política y social. Es un espacio liberador. Y bueno, después a México llega casi como la tradición de la revista francesa, de la revista española. En México cobra mucha fuerza a través de la revista española, en el Porfiriato y tal. Después, en el periodo de la Revolución Mexicana, había compañías, había carpas, que se vuelve el género ya todavía más popular. Claro, la banda no podía entrar a los teatros donde se representaban las revistas españolas y francesas o a copia de las españolas y francesas, y había compañías que se organizaban para el pueblo y que iban con su carpita, literal, su carpa como de circo, con un mago, con un músico, con un payachito y con un comediante que pues ahí comentaba el punto, ¿no? Y era una manera de comunicar las noticias de un pueblo a otro. La gente no sabía leer ni escribir. Claro. Y era a través de estos comediantes, de estas compañías, que se iban pasando la noticia de un pueblo a otro y iban avisando así, agarren sus triques porque ahí vienen los de allá. Entonces, bueno, esa tradición tiene mucha fuerza en nuestro país. Después muchos cómicos se van al cine y hacen estas gloriosas películas que todos llevamos en la médula, es decir, nace Cantinflas, nace Pardavé, nace La Guayaba y la Tostada, Mantequilla, o sea, nacen un montón de cómicos, Palillo, que después a Palillo hasta la cárcel va a dar. Sí. En fin, o sea, hay un montón de cómicos que hacen toda esa gloria que hacían en la calle, que hacían con la gente, la llevan al cine y así es como logra perdurar hasta nuestros días. O sea, hoy día quien no conozca Cantinflas, pues no es mexicano, ¿no? No, pues no es humano, porque lo conocen fuera del país también, ¿no? Y un poco también por las primeras películas en donde la conexión con el show de carpa y con el cabaret era muy directa. Sí, entonces, bueno, es un espacio totalmente directo con el público, una tradición súper viva en nuestro país, gracias a estos comediantes y estos cómicos que se fueron al cine. Y además, el sentido del humor del mexicano, que es ácido, y esta capacidad de reírnos de todo aquello que nos duele, de la tragedia, o sea, casi convertir el grito trágico en una carcajada, pues lo tenemos en nuestros pueblos. Latinoamérica es afín a este asunto, a resistir a través de la dignidad y de reírnos de aquello que nos lastima. Y pues bueno, ahí está, ahí sigue vivo, y me parece que es una de las grandes aportaciones que todavía podemos dar desde México al mundo, pues en materia de artes escénicas, que es tan vivo, hay tanta producción tan interesante y de distintas, desde distintos ámbitos, porque no es solo contar una historia, se puede hacer desde la música, desde lo trans, desde lo rockero, desde el clown. Se han sumado muchísimos lenguajes a la protesta cabaretera, y bueno, nosotras un poco hemos intentado como unificar los criterios, o decir, bueno, todo aquello que utilice la sátira
y el humor para hacer crítica social, pues venga, es cabaret. Claro. Y yo te quiero preguntar una duda muy, muy personal. Esta producción de la que estás hablando, que se sigue haciendo cabaret, se sigue resistiendo, se sigue protestando, tiene que ver con esta capacidad que decías tú de volvernos dignos a través de este tipo de comedia, de este tipo de reclamo, o porque simplemente los problemas no se han arreglado y estamos, o alguien está haciendo las cosas realmente muy mal, y la cosecha del cabaret, pues es la temática de la que se puede cosechar para hacer cabaret es muy grande, o son las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas. En parte, bueno, vivimos en un espacio, en un país que nos ha fallado a todos y a todas, que nos ha herido y que cada día nos da cachetada más grosera que la anterior, por donde lo mires, pues, desde la educación, desde la salud, desde el empleo, deberían hablar de la economía, ¿no? Que se dice, ay, nanita. Lo social, en materia de justicia, estamos más queridos y lastimados. Entonces, bueno, por un lado, nuestro país, desgraciadamente, produce todos los días materia para resistir y para indignarnos. Y por el otro lado, el cabaret es la respuesta inmediata a este acontecer social. Es decir, el proceso del cabaret, que es de verdad inmediato, el proceso creativo, en una semana puedes tener ya un espectáculo para abordar y hablar de las cosas que a la gente le interesa oír. En ese sentido, es muy distinto al quehacer teatral, que requeriría de 6 meses de ensayo, claro, y luego no sé cuántos miles de pesos para la producción. Afortunadamente, la promoción. Afortunadamente hay compañías jóvenes que están apostando por la innovación también desde el quehacer escénico, pero bueno, es otro proceso. Es un proceso más hacia adentro, un proceso para entender al ser humano, para colocarte y vivir una experiencia más del ser humano, ¿no? El teatro contemporáneo que estamos haciendo. Y el cabaret es poner el punto sobre el asunto social y el acontecimiento político que nos está lastimando, que nos hiere como sociedad o que nos abre pautas para movernos hacia otro lugar, ¿no? También para visibilizar a la gente que se está organizando, a la gente que está buscando transformar el país, las tragedias cotidianas que vivimos, en fin, tiene otra función, ¿no? Esta cosa de poner el acento sobre la cuestión social y política, mientras el teatro, pues ahí se va a filosofar, claro, sobre la ontología del ser humano, que está padre, pues, que está pero pues se necesitan las dos partes también. Las dos partes, son partes que son cosas que nos hablarán sobre quiénes somos y hacia dónde iremos. Finalmente el arte nos ayudará algún día a entender, o intentamos hacer entender o contestarnos una gran pregunta a través de la experiencia artística. Entonces, bueno, pues acá se logra a través de la risa y del escarnio, de la sátira y de poner el dedo sobre la llaga, y en el teatro pues se logrará a través de la reflexión, claro, profunda y del silencio. Más metafórico, más romántico. No todos los actores quieren hacer cabaret, porque justo hay unos que quieren estar del otro lado haciendo teatro, cada quien, pero me sorprende que lo digas así con esa facilidad. No, pues yo estaba estudiando en el Centro Universitario de Teatro y llegó Tito Vasconcelos y me dijo, vente, ándale, y ya, o sea, no había algo ahí atrás. Obviamente, me imagino que tu propia conciencia decía, por ahí se pueden hacer cosas, pero ¿cuál fue esta separación, por lo que leo, no dolorosa, entre el gran teatro clásico y lo bonito del cabaret? Fíjate que fue natural. Es que llegar al cabaret es descubrir que puedes lanzar bombas atómicas, que las ideas y la palabra pueden ser mucho más fuertes y potentes que 6 meses de reflexión y de ensayos matados para ser o no ser, ¿no? En fin, no tengo nada en contra del teatro, admiro mucho, claro, a mis compañeros y compañeras que desde el teatro han hecho cosas extraordinarias y siguen haciéndonos vibrar el alma, compañías extraordinarias que están, como te decía, buscando nuevos caminos para sacarlo de las instituciones y poderlo hacer más accesible para la gente y la banda, y que nos hable de lo que nos tiene que hablar el teatro. Pero el cabaret es distinto, es inmediato, es totalmente social y te ayuda a estar en contacto directo con la gente, a de verdad escuchar lo que la gente quiere, a lo que la gente le gusta, lo que no le gusta, o sea, pues nada, si no le gusta no se ríe, claro, no regresa y no hay nada que hacer, no aplaude y se va y no hay nada que hacer.
No hay hipocresías, ¿no? Es directo, es vivo. El espectador en el cabaret es un personaje más de la historia. Va dictando cómo se van haciendo las cosas. Y lo más bello del cabaret es esto, poder poner el día a día en un escenario y poderlo compartir con alguien y decir cuál es tu punto de vista de eso. O atrévete a tener un punto de vista de esto, o por lo menos atrévete a mirar esto que nos está ocurriendo y que nos hace daño como sociedad. Entonces, bueno, nada, además de la larga historia, o sea, es decir, yo empecé con Tito Vasconcelos, que era un activista de la comunidad LGBT, que te metas. Entonces, bueno, en principio poder descubrir todo un espacio de vulnerabilidad, de un sector vulnerable, de un sector roto, de un sector que no se quería mirar, que no se quería ver y que hay que mirar y hay que ver porque somos personas, porque estamos y porque aquí respiramos el mismo aire, ¿no? Y después con Jesús tuvimos como otra invitación a otros espacios, tuvimos la fortuna de poder trabajar en todo el país con mujeres campesinas e indígenas, después con hombres del campo, jóvenes, niños, a través de un programa muy bonito que se llamaba El Empoderamiento de la Mujer. Y ahí ¿Esto cuándo fue? Porque ahora todavía se habla de eso y yo creo que ahora ya, bueno, o deberíamos estar en la reivindicación de la mujer. O sea, ya se le ha querido empoderar, se le ha querido reconocer, porque todavía no lo conseguimos, lo digo por eso. Sí. ¿Hace Yo creo que hace como eso? 10 años fue esto, y tuvimos la oportunidad como compañía de irnos a trabajar por todo el país, a meternos a trabajar con mujeres en encerronas de una semana, a escuchar sus historias de viva voz y de poner el teatro en función de un espacio liberador, de un espacio que puede ser de transformación también. La creatividad, utilizar la creatividad como un mecanismo para transformar también tu realidad. Es decir, a veces estamos tan involucradas y tan sumidas y secuestradas por la realidad que nos cuesta trabajo mirar. Bueno, pues hay que volver a imaginar, hay que volver a pensar, hay que volver a soñar otras maneras de vida, otras posibilidades de existencia y desde ahí construir otro lugar. Es decir, a través de la imaginación y de pensar y de imaginar otras maneras, transformar la sociedad. Entonces eso nos dio la oportunidad de escuchar el testimonio vivo de mujeres, de hombres, de jóvenes y de descubrir además que no solo ocurre en las poblaciones más vulnerables del país. Por supuesto, son las más afectadas, claro, las golpeadas terriblemente, pero en cuestiones de violencia, por ejemplo, una mujer que vive en el campo sufre la misma violencia quizá que está viviendo en este momento una mujer que vive en Polanco. Y que es un fenómeno en nuestro país, la violencia hacia las mujeres, y es un asunto con el que hay que trabajar. Entonces, para mí el cabaret también fue una herramienta para decir, voy a poner al servicio de esto, para divulgar otras ideas o para contribuir con mi granito de arena el cabaret y mi trabajo escénico. Claro. Y desde allí, bueno, nos empezamos a involucrar como en temas de equidad de género. Descubrimos que el feminismo tenía un montón de teoría que nos hacía eco, porque en principio, bueno, como mujeres éramos ya otras mujeres, no éramos no éramos el común denominador de las chavas de nuestra generación o incluso de las mujeres con las que habíamos hecho la primaria o la secundaria. Éramos otras mujeres, estábamos viviendo otros roles, rompiendo esquemas en nuestras familias, en nuestro trabajo. O sea, imagínate, mujeres y cabareteras, o sea, es así de... Le hacía ruido por todos lados a mucha gente, ¿no? Entonces te subes a un escenario y dices lo que quieres decir. Creo que eso es lo más bello del cabaret, que es el poder de la palabra y el poderte trepar a un escenario a decir tus palabras, tu punto de vista, tu emoción, tu sentido, todo. Es muy fuerte, es una adicción, es una cosa muy fuerte. Es una Entonces, adicción. Sí, me separé del teatro y efectivamente no ha sido doloroso para nada. O sea, el tener un escenario y poder decir lo que pienso, pues no se cambia por nada. Claro. Pues bueno, esa es Nora Huerta, la Nora Huerta de antes de seguir viviendo. Sí. Tengo que hacer la primera pausa de este programa, Nora, pero venimos a que nos cuentes cómo esta realidad que se filtró a tus espectáculos de cabaret a la hora de hablar con estas mujeres y estos hombres te conecta después con el proyecto de Alejandra Sánchez para seguir viviendo, ¿te parece? Sí, claro. Ok, ahora venimos. Puentes. Yo sé que ustedes me van a entender. Por las mañanas, cuando me visto, nunca he perdido un segundo en pensar. Voy a tomar el metro.
Entonces, ¿qué tipo de pantalón tendré que usar? Quizá en alguna ocasión he tenido que pensar que debo vestirme un poco más formal si tengo una junta de trabajo que lo requiera. Pero nunca he pensado si mi camisa o mi pantalón puede ser malinterpretado por la persona con la que voy a reunirme. Menos he tenido que pensar cómo hago para verme intencionalmente feo. Si el transporte público va muy lleno y hay una mujer detrás de mí, pues nunca he considerado que deba vigilarla. Si camino por la calle y veo un grupo de mujeres, nunca he sentido miedo por pasar cerca de ellas. ¿Me cambio de acera? Me cuesta trabajo imaginar que, si algo me pasara, un policía o un agente del Ministerio Público me diría que me lo busqué por la forma en cómo iba vestido. Nunca he tenido una jefa que me diga chaparrito, ni príncipe, ni guapo. Y si alguna vez he tenido que denunciar algo vía redes sociales, nunca he recibido tweets o mensajes de mujeres diciéndome que me lo merezco o que me harán algo peor. Nunca. Suena absurdo, ¿no? ¿Tenerle miedo a un grupo de mujeres? Pero si nunca he sentido, sufrido, pensado o padecido algo de esto, pues no es porque tenga algún poder especial o porque sea diferente. Es simplemente porque soy hombre. Y por eso suena tan absurdo. Porque si fuera mujer, todos los nunca que han escuchado tendrían que cambiarlos por unos siempre. Los siempre. Una mujer siempre tiene que pensar en la ropa que va a usar, siempre corre un riesgo al pasar en medio de un grupo de hombres, siempre será culpada por la forma en que un hombre reacciona. Porque en este país, una mujer debe saber que en la calle, en la oficina, en la casa o en la escuela, hay hombres convencidos de que pueden agredirla, acosarla, insultarla, solo porque son mujeres. Y no hablo de hombres enfermos, psicópatas. Hablo de casi cualquier hombre, jefe, compañero, pariente, colega, desconocido, que además sabe que su agresión quedará impune. Gente común que ha normalizado esta violencia. El tema no es nuevo, aunque es normalmente invisible. Pero en los últimos días pienso más en mis nunca a causa de los casos sobre violencia contra las mujeres denunciados en los medios. Un día toca la nota de una periodista que sufrió abuso sexual en un pecero. Al día siguiente, el caso de Dafne en Veracruz. Luego, otra mujer que se atrevió a usar falda en el transporte público y se topó con un tipo que la grababa con su celular. Uno más que violó a una mujer y subió el video en una página porno. Nunca les hubiera pasado si fueran hombres. Ni qué decir de violaciones no denunciadas, el 80% según los cálculos de Amnistía Internacional, y los feminicidios ocurridos todos los días, sin excepción, todos los días. Por eso la insistencia, porque no hablo de lo extraordinario, sino de lo normal, aunque sea con frecuencia silenciado. Ya lo reveló un estudio realizado por el Colegio de México. 80% de las mujeres se sienten inseguras al transitar por la Ciudad de México. 1 de cada 2 mujeres ha sido agredida sexualmente. Por una frase, por un tocamiento, una violación. El 40% de las mujeres ha modificado su vestimenta si van a usar transporte colectivo. No sería así si fueran hombres. Ya lo denunció Dafne en su conmovedora carta pública. Sí he tomado, sí he salido de fiesta, sí he usado faldas cortas, como la gran mayoría, por no decir que todas las niñas de mi edad. ¿Por eso me van a juzgar? ¿Por eso me lo merecía? ¿Por eso pasó lo que pasó? ¿Por andar de noche con mis amigas? ¿Por eso me van a juzgar? A Dafne jamás le hubiera pasado si fuera hombre. Y ahí está el origen del por qué los hombres creemos que la violencia que ejercemos contra las mujeres no existe. Fue provocada, era solo un chiste o no se hace con ganas de agredir. Porque es normal, porque es solo un piropo. Por supuesto, hay un fallo grave en las políticas diseñadas por los gobiernos federal y estatales que han sido incapaces de frenar la impunidad, que es una constante en estas agresiones. Hay estados, como todos lo sabemos, que ni siquiera penalizan la mayoría de los diferentes tipos de agresión. Estos gobiernos no han sido capaces de diseñar políticas que permitan la denuncia y la persecución del delito y se han quedado muy cortos en lo que se refiere a la prevención. Sin embargo, no podemos eludir que tampoco hemos sido capaces de erradicar esta violencia en cada casa, ahí donde se vive agresión física, sexual o emocional. No es ninguna sorpresa decir que los hombres hemos sido educados bajo el criterio patriarcal, según el cual las mujeres son nuestra propiedad y la violencia nuestra prerrogativa. Por eso hay que repetir que el germen está en el machismo, la desigualdad y la discriminación que se enseñan en cada casa. La violencia machista, hay que insistirlo, cobra víctimas todos los días y debe cesar. A los periodistas, por lo pronto, nos toca informar y denunciar sin revictimizar a la mujer. Pero eso tampoco es suficiente. Hay que gritarlo
Todos. Muy bien, Nora, ya nos contaste todo lo del cabaret, ya nos dijiste cómo te ha alimentado, ya nos dijiste por qué no solo es importante para ti, sino porque es importante que siga existiendo, especialmente en un país como México. Y ya les dije también a la gente que nos escucha que ganaste el Ariel a la revelación femenina el año pasado. Son dos mundos completamente diferentes, Sí. ¿no? ¿Cómo es que Alejandra te conecta o cómo es que ella decide que tú vas a ser? Y lo voy a decir así porque así lo entiendo, uno de los tres protagonistas de su película. Ajá. Porque creo que hay más de un protagonista en Seguir viviendo. Uh-huh. ¿Cómo llegas a la película? Y bueno, creo que por el tema es obvio que te iba a interesar, pero quiero que nos cuentes ese proceso. Pues es muy curioso que la vida me ha puesto a los lugares a donde he tenido que llegar. Yo conozco a Alejandra Sánchez en el momento en que estoy haciendo, bueno, somos amigas pues desde hace mucho tiempo, pero yo hago un espectáculo de cabaret en ofrenda a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que se llamó Cucarachando por un sueño, donde tocaba el tema de una víctima de feminicidio. La historia era muy sencilla, una mujer que era una cucaracha la que se aparecía en el escenario y hacía toda la reflexión sobre en México es más fácil ser cucaracha que ser mujer. Está cabrón la violencia, está horrible el medio. Y después descubríamos, pasado el espectáculo, que era una mujer que estaba agonizando en medio del desierto y terminaba cantando una canción donde decía entre todos me mataron y solita me morí. Uh-huh. Ese espectáculo, que era una cucaracha, la protagonista, que se había comido el libro de Kafka y se malviajaba bien acá. Después Alejandra Sánchez tiene la idea de hacer un programa de televisión con ese personaje. Pues dijimos, estás loca, ¿no? Es que ¿a quién le importa una cucaracha? Entonces nace Gregoria la Cucaracha, un programa que se hizo para Canal 22, en coproducción con el ICIT, el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF. De divulgación científica. Y de la UACM. Ajá. Un programa de divulgación científica, donde una mujer que está tan deprimida y que a veces se siente como cucaracha, se traga libros para transformar a través de la sabiduría su realidad. Entonces, bueno, intentamos hacer una revista cabaretera de divulgación científica. Ya ahí trabajábamos juntas. Ella estaba terminando, cuando yo hice Cucarachando por un sueño, estaba terminando de producir Bajo Juárez. Bajo Juárez. Un documental que aborda un caso de feminicidio, el caso de Lilia Alejandra. Uh-huh. En esa película me invita a cantar una canción. Canto Ángel Mío, en una escena donde la madre está yendo a limpiar la tumba de su hija con los niños. Entonces, bueno, conozco el material, conozco el documental, vivo muy de cerca el proceso de Bajo Juárez, de José Antonio y de Alejandra. Uh-huh. Hacemos Gregoria la Cucaracha, trabajamos profesionalmente juntas y tal. De pronto viene el segundo atentado, el atentado a Norma Andrade, que es la abuela de estos dos jóvenes, de Jade y de Caleb. Uh-huh. Alejandra ayuda o participa en sacar a los chavos de Ciudad Juárez, a Jade y a Caleb, que son los hijos de Lilia Alejandra, la mujer asesinada, que están en custodia, el caso de Bajo Juárez, uh-huh. y que están en custodia de su abuela, quien se vuelve una mujer activista muy importante a través de su asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Norma Andrade sufre un atentado, tienen que sacar a los chavitos de Ciudad Juárez porque temen también por sus vidas, uh-huh. y van a parar con Alejandra. Y van a parar al espacio de trabajo de muchas personas, ¿no? De Tito Vasconcelos, de José Antonio, de Alejandra y mío. Después Alejandra decide hacer la película contando este proceso, la historia de estos historia. Jóvenes, de cómo salen de Ciudad Juárez y uh-huh. tienen que dejar todo de un día para otro. Además, chavos heridos, ya más que heridos. Es decir, primero les asesinan a la madre. ¿Enfrente de ellos? No, a la madre la secuestran. Sí, claro, sí, perdón. Después a la abuela, a quien le hacen 2 atentados, uh-huh. y logra salvar la vida. Eso sí, enfrente de ellos, ¿no? Uh-huh. Enfrente de Jade, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ¿cómo estos chavos pueden sobrevivir
a esta asquerosidad de país que tenemos, ¿no? Porque es real, ¿no? Sí, es... porque además no recibieron ningún tipo de ayuda real de parte de las autoridades. Ahora la reciben, pero en su momento era muy complejo. Muy hay un montón de organizaciones trabajando para que las víctimas puedan seguir adelante. Eso sí hay que reconocerlo. Hay mucha gente trabajando en este país de una manera muy brillante, es decir, abogados en derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, en fin, hay todo un aparato y un equipo de trabajo que se empieza a mover para sacar a estos chavos. Y bueno, Alejandra decide hacer esta historia, una ficción, y me dice, actúala. Yo dije, espérate ya. Entonces, nada, creo que Alejandra se juega un montón de cosas en esta historia. Uno, bueno, ella escribe la historia con Samuel Sosa, pero digamos que el grueso de la película es de su sentir y su percepción. Casi que el personaje que interpreto podría ser el personaje de Alejandra. Sí. Se lanza a hacer su primera ficción. No solo su primera ficción, decide que son los chavos reales los que tienen que actuar la historia. Interpretándose a ellos mismos. Hace una combinación entre documental y ficción. Y bueno, y luego actúo yo, ¿no? Y que la cabaretera venga y actúe. Lo cual, pues bueno, fue por todos lados. Es un proyecto como muy entrañable, con mucho corazón, mucha vida, y así le entramos todos, ¿no? Era así de, pues, que Dios nos agarre confesados y órale, entónate con los chamacos que están contando su historia y que van a decir las netas de su planeta, y que tienes que ponerte al mismo tono con ellos. El personaje después, en la ficción que crea Alejandra Sánchez, es una periodista que ha perdido un hijo en un accidente. Que tiene que viajar. Que llega hasta Juárez buscando al responsable del accidente, y lo único que se encuentra es un coche en un yunque. Una placa donde ya no hay ningún responsable sobre la muerte de su hijo. Al tiempo va a despedirse de un cuate que es abogado de derechos humanos, y el abogado le dice, llévate a estos chavos a la Ciudad de México porque contigo no corren peligro. Ahí inicia la historia, en personas rotas que tienen que hacer un viaje, que no se aguantan unos a los otros, que no saben en qué momento decidieron subirse al auto juntos, y lo que ocurre es un gran encuentro, ¿no? Es decir, las personas necesitamos de las otras, claro, para rehacernos, y más en un viaje tan duro para los chavos, que era dejar toda su vida. Una vida dura, difícil, y además tener que dejar a los amigos, la escuela, la historia, las calles, la comida, la ropa, todo, tener que dejarlo e inventarse una vida de un día para otro, en compañía de este periodista que no tiene ningún futuro, porque lo que estaba buscando para sentirse bien era ya un no responsable para la muerte de su hijo, y no hay nada, no hay aire, hay polvo, no hay a quien pedirle nada, no hay a quien exigirle nada. Entonces es una historia de encuentro entre estos personajes donde pues se reconstruyen, y al final, pues bueno, se tienen que separar. No nos cuentes el final. Y al final, pues el asesino es el... Bruce Willis estaba muerto. No, lo que quiero resaltar es que, hablando de la muy compleja situación y súper violenta situación de la que parten estos tres personajes, dos de manera real, porque se está contando la historia de estos dos chicos y ellos están interpretando a ellos mismos, y luego tu personaje que también pues tiene roto el futuro, igual que ellos. La tragedia, el alma. ¿No? Porque el tiene futuro roto todo, sí. Es como de las grandes cosas de la película, que el futuro hay que inventárselo. Exactamente, que es a donde voy. Digamos que por muy tremendista que pueda sonar la película, no lo es. El comienzo es así, duro, ríspido, porque pues así están las cosas, pero Alejandra acaba planteando un road movie clásico, ¿no? En donde hay tres personajes que no tienen que estar juntos, o que sí, no lo sabemos, y que se van transformando a lo largo del camino por millones de situaciones y acaban siendo alguien completamente distinto al final de la película, ¿no? Entonces, la gente va a encontrar como dices, esta historia en la que todos tenemos que hablar con todos y tenemos que platicarnos los problemas de todos para tratar de llegar, no vamos a decir a un final feliz, pero pues por lo menos no a una situación de la que estamos queriendo salir, como en el caso de estos tres personajes.
Sí, creo que el asunto es entender que somos personas rotas, que todos llevamos una herida muy fuerte en el alma y que es responsabilidad de cada uno y de cada una resarcirse a sí mismos, limpiarse, sanarse y encontrar un motivo para seguir adelante, que es como lo más fuerte y violento. Pero de verdad, te podrías subir al metro y escuchar las historias en el camión, en la parada, en los tacos, en donde se te ocurre, en la fila del súper. Todas las personas vamos heridas por el mundo y de alguna manera u otra tenemos algo dentro de nosotros y nosotras para seguir adelante, para seguir viviendo. Entonces pareciera esto, en principio que estos jóvenes héroes, ¿no? De sus propias historias, capaces de levantarse todos los días a seguir hacia adelante, para además tener la fortaleza todos los días y seguir pidiendo justicia, exigiendo al gobierno, porque además se han vuelto activistas, ¿no? Como la abuela, en fin, o sea, tener esa garra y esa furia para levantarse al día siguiente, pues creo que es la historia del país. No tienes que vivir una tragedia. Habemos personas rotas por todas nuestras historias personales y al día siguiente tenemos que levantarnos y darle buena vida y buena cara a la vida, ¿no? Que es un poco la labor de la película, ¿no? No decirte que por no haber visto o no dejarte decir que por no haber vivido una tragedia no puedes vivir o reflejarte en las de otros. Que creo que lo que está pasando con todas las tragedias que están pasando, con todas las muchas tragedias que están pasando en este país. Hay mucha gente que se cobija y dice, pues a mí no me ha pasado nada, la cosa está bien. Y creo que propuestas como la de Seguir Viviendo, con su antitremendismo, pero al mismo tiempo con su muy fuerte vinculación con la realidad, es decirle a la gente, pues mira, te voy a contar una historia en la que estos personajes se acaban encontrando consigo mismos de entrada, después de un origen muy, muy doloroso, para que te des cuenta que no necesitas que te duela a ti para poder levantar la voz y que nos deje de doler a todos. Creo que esa es la labor, primero, como decías, del cabaret y ahora con una película como Seguir Viviendo. Sí, pues es como luchar contra la indiferencia, ¿no? Es tratar de colocarnos en un espacio donde entendamos que todos y todas podemos ser vulnerables, todos y todas somos vulnerables. Claro. Porque estamos vivos. Y desgraciadamente porque vivimos en un país que está desbordado, donde la violencia es un asunto real, donde la injusticia y la corrupción permiten la violación constante de los derechos humanos, la violación constante de la dignidad, es decir, pues las tragedias que vivimos, no hay más, ¿no? Es terrible asesinatos de periodistas, es terrible la desaparición de nuestros jóvenes, el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es real, está ocurriendo en nuestro país y todos y todas estamos expensas a esta realidad, porque aquí vivimos. Entonces, bueno, hay que hacer un poco a un lado la indiferencia y pararnos con rabia. Es decir, no podemos bajar la cabeza, ¿no? No podemos hacer como que no ocurren esas cosas porque ayer fue el vecino y mañana es tu puerta, ¿no? Entonces, nada, hay que condolernos, hay que compartir la pasión, tener compasión por las tragedias que están ocurriendo en nuestra vida y tratar desde nuestras vidas cotidianas hacer algo distinto. Quizá no vas a ir a todas las marchas o no vas a ir a gritar justicia todas las veces o no vas a dar retweet, ¿no? Pero hay cosas desde la vida cotidiana que ayudan a la transformación de este país. Es decir, no permitir la corrupción, no permitir casos de injusticia desde lo laboral, ¿no? Cuántas veces hemos visto maltrato en nuestros lugares de trabajo, cuántas veces somos maltratadores con las personas que trabajan a nuestro alrededor. Hay un montón de cosas que podemos cambiar, desde ser un buen ciudadano en la calle y respetar el tráfico y el rojo y no invadir a la bicicleta, hasta caminar por donde uno debe. En fin, hay un montón de cosas que sí se pueden ir haciendo y que están en nuestras manos hacerlas. Además que, bueno, hay un montón de organizaciones y de gente que está trabajando desde hacer donaciones, llevar ropa, juguetes, yo qué sé. Sí. Hay miles de cosas que se pueden hacer.
y que debemos hacerlas, ¿no? Ok. Porque es nuestro deber. Teniendo un origen de historia tan duro como el de estos chicos, tú como actriz, tú como cabaretera, tú como mujer de resistencia, ¿qué aprendes de ellos? Porque me imagino que, como decías, meterlos en tono era No, doble. yo meterme en tono con ellos. Es lo que te quiero preguntar, ¿quién entraba al tono de quién? Porque para ellos debe ser doblemente difícil. Ellos están reviviendo, funciona como una terapia, pero no sé si ellos lo sabían en ese momento. De hecho, sí. Sí, todo el proceso de trabajo de la película fue muy interesante en muchos aspectos. Uno, tuvimos la oportunidad de tener una coach y de hacer un trabajo actoral, digamos, como para ellos empezarlos a involucrar en el lenguaje cinematográfico. Es decir, va a llegar la directora y te va a decir que te sientes y que hagas y quizá lo vas a tener que repetir y entonces tiene que ser natural. Y tuvimos, digamos, como un taller de actuación, donde lo que hacíamos era jugar situaciones previas a las escenas. Es decir, imaginemos que estamos comprando ropa. ¿Cómo sería? De ayudar a los chavos a encontrarse con sus emociones desde otro lugar, no desde la reconstrucción de los hechos, sino cómo es Jade furioso, cómo es Jade furiosa, cómo es Caleb con miedo, a qué se parece, tal. Entonces, en ese sentido fue un espacio liberador para ellos. Alejandra tenía miedo y como mucho cuidado. Fue un proceso que se cuidó muchísimo de no enfrentarlos a situaciones que les pudieran afectar, sino que para ellos resultara casi un espacio terapéutico. Sí, hicimos ese trabajo de actuación, digamos, como para ponernos de acuerdo en va a haber una cámara y pues tú no tienes que sacar de donde Sí. la cámara. Y luego vino el proceso de rodaje. ¿Cómo se rodó esta película? Porque ya lo había mencionado, es un road movie en forma. Hay muchos personajes que van y vienen, y ahorita hablamos de los personajes que aparecen y desaparecen. ¿Cómo se rodó la película después de este trabajo con los chicos? Bueno, pues Alejandra arma el equipo de trabajo casi, siguiendo y siendo fiel a su trabajo como documentalista, y dice, pues esto va a ser casi como documental. Tomas únicas, porque no quiero tampoco llevar a los chavos a que toquen ni remotamente espacios que les puedan lastimar. Habrá reconstrucciones que estuvimos trabajando con la coach desde el control de las emociones y tal, como un juego. Entonces, pues así nos fuimos a rodar la película y a que ellos tuvieran la libertad de, si querían decir algo, lo dijeran. Hay desgraciadamente mucho material que, tú te imaginarás que no puede estar en la película. Claro. Algunos que por razones técnicas no había modo de salvarles, y otras que, que es el material que está en la película. Pero Alejandra les dio totalmente permiso a los chavos de que si se tenían la necesidad de hablar y de decir algo, lo dijeran. Si querían compartir algo, lo compartieran. Entonces, también el proceso fue muy bello, porque a veces estuvimos una hora frente al volante con cámaras montados y los chavos hablando o cantando o diciendo cosas que querían decir. Fue un proceso muy bello y creo que para ellos también la emoción y la aventura de treparse en todo este universo cinematográfico que es fascinante y divertidísimo y bello, pues, o sea, que te haces cuate, ¿no? De la que te maquilla, de la vestuarista, del que jala el cable. Nada, fue como un equipo muy, muy amigable, obviamente muy respetuoso con los chavos. Claro. Ellos, pues, siento que fue una gran experiencia para ellos y ellos mismos lo dicen, que fue como liberador. Pues imagínate la tragedia, Claro, de estar refugiados y huyendo y con miedo, a poder tener un espacio y que se escuchara su voz. seguro. Tengo que hacer, Nora, la segunda pausa de Vámonos. este programa y regresamos a hablar de los personajes que van y vienen y, por supuesto, del tuyo. ¿Ok? Cortina de humo. Cultura canábica nacional. Con Andrés Vargas Russo. Todos los jueves a las 9 p.m. Puentes.m. Subtexto. El arte de leer entre líneas.
con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la 1 de la tarde. Puentes.me. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Nora, tu personaje los jala a ellos, los lleva a un lugar, como dices, dentro de la historia, dentro de esta ficción, un lugar más seguro, y dentro de este trabajo actoral, pues también a un lugar menos, que los hiera todavía menos. Pero hay otros personajes que se van armando junto con el tuyo. El propio Tito Vasconcelos está en la película. Sí, pues mira, Alejandra Sánchez decide que para que el personaje tenga la misma fuerza y potencia de estos dos jóvenes en la historia, contábamos que es una mujer que ha perdido un hijo y que está buscando por todos los medios encontrar un responsable y se da cuenta que no hay nada, que no hay a quién echarle la culpa sobre la tragedia que vivió. La mujer se encuentra con los dos chavitos, se hacen familia en el camino y le ayudan a reconstruirse de esta pérdida y a reconciliarse con una parte del pasado. Entonces va y busca al padre del hijo, que es nada menos que el señor Tito Vasconcelos. Ya no digas más, no digas más, es él. Es ¿no? él. ¿Cómo fue el reencuentro con quien te llevó al cabaret ahora en una película que te regaló? No, es que no te regaló, te lo ganas. Una película que te dio chance de ganarte un Ariel. Un Ariel. O sea, es una vuelta que me imagino que entre maestro, alumna, amigo, amiga, cabaret, cine, resistencia, película, Tema, casi documental, dolor. tema, debe ser una vuelta muy, muy complicada. Sí, claro, pero bueno, también al mismo tiempo era así, ¿no? Alejandra, cuando empieza a armar su historia, empieza a juntar sus piezas de rompecabezas y y piensa en quién va a ser cada uno de los personajes. Es decir, el personaje de Tito es para Tito. Por ahí está también Moisés Arizmendi, interpretando a un abogado de derechos humanos que además existe y es quien ayuda a llevar el caso de Norma Andrade y de los chavos, interpretado por Moy. Entonces no había como muchas opciones, ¿no? Son ellos, sí. No nos hicieron casting, no tuvimos que ir a hacer, a ver, llora, a ver, ríe. Los escogieron a ustedes. Éramos nosotros, o sea, no había otra banda, ni Alejandra creo que tuvo duda de quién debía hacer la película. Bueno, supongo que dudó conmigo, ¿no? Así de, no me aviento con una cabaretera o no. Habíamos trabajado juntas y a nivel profesional, digamos que hay un buen diálogo. Como directora y como actriz, me parece que su trabajo es muy padre. Pues bueno, entonces, nada, ya éramos nosotros las piezas y nosotros las piezas de este rompecabezas y así ocurrió. Encontrarme con Tito en el cine, pues fue muy bello, ¿no? Es mi maestro y además de en qué escenas. Así de, oh, Dios. No digas más, tienen que ir a ver la película. Sí, y muy afortunado. Entonces, todo el tiempo fue un poco como... El principal punto eran ellos, que ellos estuvieran bien, que ellos estuvieran contentos, que se supieran cuidados, protegidos. Y creo que Alejandra puso todas las piezas para cuidarlos y protegerlos. Yo que ya los conocía, Tito que también de alguna manera ya los conocía, o sea, todos nos vibramos muchísimo con Bajo Juárez. Entonces como que Alejandra subió al proyecto a la gente, a la menor gente posible, porque además te digo que su crew era como de documental, o sea, bueno, un poquito más grande. Efectivamente, con el documental van 5 y acá... Sí, pero no era González Iñárritu con... No era una gran producción. Con 80 personas ahí. No lo era, no era una gran producción, éramos muy pocas personas. Y creo que Alejandra colocó a la gente que podía abrazar a los chavos porque eran como lo más importante, ¿no? Y luego viene el Ariel. Viene un Ariel. El propio nombre del premio lo dice, es revelación femenina. Es decir,
Es como si a la Academia Mexicana le sorprendiera a alguien que no tenían en el radar, lo cual ya es raro. Pero Bueno, me pues imagino... es que yo no había hecho cine. Exacto, pero Nunca. entonces la sorpresa, ¿de qué lado está? ¿Del lado de la Academia? Es decir, ¿cómo nunca la vimos? ¿O del lado tuyo que dices, ¿me van a dar un Ariel? Pues no sé, fue grativo. O sea, ¿qué te digo? No. Es mi primer película. Es tu programa. La primer película que he hecho en mi vida. Bueno, claro que había ayudado a mis cuates, ¿no? Sí, Así de, "Córrele, pero, voy a hacer pero no órale, había güey, sido ¿dónde me pongo?". protagónico. Nunca había sido protagónica. Es el primer largometraje que hago. Entonces, de pronto, imagínate, la sorpresa era como por todos lados, así de gracias. Me sentí, pues, honrada. O sea, es decir, no inicié hoy mi carrera como actriz. No, pero en el cine... En el cine sí, llevo 15 años, más 17 años quizá, sobre el escenario, interpretando historias, interpretando personajes. Entonces, nada, pues creo que llegamos al mismo tiempo. El cine y mi trayectoria y este reconocimiento, pues nada, fue como un reconocimiento no solo al trabajo que hice en la película, sino un reconocimiento a 17 años que tengo como actriz. Fue bellísimo. Claro. No sé qué te puedo yo decir, porque de verdad es la noche de la ceremonia, pues yo ya iba con el corazón inflado, ¿no? Es decir, la nominación para mí ya era un gran regalo, es decir, alguien estaba reconociendo mi trabajo como actriz. Además, la primera vez que actuaba en tono realista, digamos, bueno, no la primera vez, pero en esa magnitud, ¿no? Y pues llevar el Ariel a casa fue una sorpresa bellísima y me siento muy, muy contenta y muy afortunada de poder tener un reconocimiento tan importante así, porque bueno, pues es un reconocimiento a mi carrera, ¿no? Claro, y creo que a la hora de que te lo dan a ti a partir de la película, también es un reconocimiento de ese sector de la población mexicana, que es la academia, a este tipo de casos y a este tipo de películas, ¿no? Sí. Una película muy independiente, una película muy pequeña, una película que se hizo con mucho esfuerzo y que tiene sus raíces en un documental del 2006, 2008. Y en la misma película se combina también el documental, Sí. porque Alejandra lleva a la historia fragmentos documentales. Cuando los niños cuando se rodó la película tenían entre 14 y 15 años, o 13 y 15 años. Y en la película aparecen fragmentos documentales de ellos de 1 y 2 años. Sí. Y además hay también entrevistas a cámara de los chavos y su sentir, o sea, se arriesga mucho ahí. Claro. Se juegan las cartas muy alto, como bien dices, es una película hecha con mucho esfuerzo, independiente, bueno, hecha y producida por el Estado, con el dinero del Estado, con recursos económicos limitados, donde además se aventura a combinar la ficción con el documental y donde además pone a los chavos verdaderos a contar su historia y donde además no hay un guión escrito al 100%, sino que los chavos pueden improvisar y decir lo que les venga en gana y donde los demás tenemos que estar almejas para que todo ocurra y fluya muy bien, donde eran tomas únicas, donde no había chance para equivocarse, donde no había modo también por el presupuesto y todo, tenía que ser de esa manera y no de otra, y donde ella apuesta a su visión documentalera, ¿no? Claro. De agarrar el momento y que sea nítido, vivo, único y ya está. Por lo que digo, estás contenta con la película. Muy contenta, muy feliz. Es un proyecto que me llena el alma por muchos lugares, es decir, uno, porque me dio la oportunidad de hacer un trabajo como actriz desde otro lugar. Alejandra confía en mí como actriz y me da la oportunidad de mostrar también de lo que soy capaz, además de hacer reír en el cabaret y de generar ideas políticas y tal. Me da la oportunidad de mostrarme como actriz. La academia me da un reconocimiento por este trabajo, me da la oportunidad de sumarme a contar la historia de estos jóvenes y de rendirles un pequeño tributo con un documento que se quedará ya como parte de nuestra historia, de una historia terrible de este país. Me da la oportunidad de abrazar a Norma Andrade y decirle, aquí estamos con usted y con su lucha. Y me da la oportunidad de encontrarme con Tito Vasconcelos en otro lugar. En fin, me da muchas cosas. Y la gente ha reaccionado muy bien. Yo estuve en la función del Festival de Cine Mexicano en Durango
Allá andaba yo. Muy bien. Sí, chambeo. Parece, Sí. por la cara parece que no. Parece que estabas aquí nomás metido. No, sí me toca ir. Y la gente reacciona muy bien Muy ante la padre. película. Es una aceptación muy cálida la que la gente, por lo menos la de Durango, que es un público que sí exige, recibieron muy cálidamente a la película. Sí, es una historia muy sencilla, pese a que el trasfondo es un tema durísimo, dramático y doloroso. La película no pone el énfasis en eso. Nunca, bueno, hay una escena de tensión. Que era de alguna forma, o sea, era inevitable no ponerla, ¿no? Sí. Tiene que estar ahí, Tenía que desgraciadamente. estar- sí. Pero el resto de la película es una visión desde... Me atrevería a decir que es una visión desde el mundo de una mujer, o sea, hablando de Alejandra Sánchez como directora, donde se va de manera sutil a tratar de ver qué hay debajo de la piel de los personajes y a tratar de decirlo con gestos, con la mirada. O sea, los diálogos no son la poesía No, andando, no. Es una película muy sencilla. Muy cercana. Muy sencilla, que apuesta más hacia el interior de los personajes que hacia la ciencia ficción y la parafernalia y los efectos especiales de una película, ¿no? Es una película de veras hecha desde otro lugar y creo que esa manufactura además que se mira, Sí, se ve, o sea, se nota. no es... no está toda esta parafernalia cinematográfica, ¿no? No es más documentalosa, más y está ahí. Es una película muy sencilla y creo que de esa manera el público la recibe. Así como, ok, ya. No me querían apantallar con nada más, es la historia y punto, ¿no? Y me atraparon estos dos chavos con Sí. su historia y de pronto ya se acabó y ya, ok, pasó. Hasta donde tengo entendido, Nora, el estreno desgraciadamente va a ser limitado. Entonces, esto Sí. es un llamado a la gente para que se fijen dónde está la película. No estoy diciendo que por ser limitado es mala, entonces no la tienen que ver. Es todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Tienen que rascar un poquito más para ver una película con una estupenda propuesta hecha, como ya les contamos que está hecha. ¿Tienes más o menos datos de Sí, claro. cómo y dónde se va a estrenar? La película se estrena el viernes 19. Ajá, de o sea, febrero. el viernes 19 de febrero en Cineteca. Va a tener una distribución limitada porque es la propia directora, la misma Alejandra Sánchez, quien se lanza como distribuidora de su película. De su propia película. Ya no nos metamos aquí en temas de distribución del cine mexicano porque salimos llorando. Es otro programa. Otro programa. Que si tienes tiempo, ahorita empezamos. No, ¿eh? pues ahí invitas a Alejandra para que te cuente todo el asunto del cine en nuestro país y la distribución del cine mexicano. Entonces, bueno, se arranca en Cineteca, ella está distribuyendo la película y estará en la Casa del Cine, en el Cine Tonalá, y después en la UNAM, Ok. por ahí en el Chopo. Entonces, bueno, tendrá como estos circuitos culturales, porque bueno, la película no tiene estrellitas marineras. Aunque hay un Ariel aborda- ahí, o sea, Hay un tampoco. Ariel. No aborda temas taquilleros. Es una película hecha desde el corazón para contar una parte triste de la realidad de nuestro país. Y sin embargo, no, o sea, sí el tema es triste, pero la película en La sí película no lo es. No lo es. Además, hasta ahí hay Sí. partes graciosas en la Sí, sí, película. sí. Digo, no se van a reír de principio a fin, pero va a ser va a ser un momento agradable, entrañable, lleno de nostalgia y nada, Necesario, ¿no? Creo que es necesario. Creo que cuando miras a las personas hablar desde su corazón, que es lo que ocurre con Jade y Caleb, y lo que ocurre con el personaje de Tito y con el mío, nada, es como darte la oportunidad de casi asomarte de manera indiscreta a la conversación de alguien que no tenías que escuchar y que está siendo testigo de esa parte. Los chavos, de verdad, para mí son como dos ejemplos a seguir. Y bueno, la misma Norma, que sigue siendo un ejemplo a seguir y que dan la batalla todos los días y que vale la pena mirar de cerca a estos seres, a estas personas capaces de resistir y que se siguen despertando con la rabia para seguir adelante y seguir viviendo. Muy bien. Entonces, bueno, estará en la Cineteca, en el Cine Tonalá y en varias partes. Sigan en Facebook, estarán anunciando ahí
los cines donde estará y pues hay que apoyar el cine mexicano. Muy bien, pegaremos debajo, como ustedes lo saben, debajo de cada uno de estos programas está la bitácora con toda la información. Pegaremos ahí el avance de la película y por supuesto tendremos la liga a la página de Facebook para que se vayan enterando por dónde se va moviendo, seguir viviendo en las ciudades. En primera, me imagino que comenzará en la Ciudad de México y luego intentarán llevarla fuera de la ciudad. Sí, a otras cinetecas al interior del país y bueno, tendrá circuitos culturales, pues, ¿no? Donde universidades, cinetecas y estos espacios. Que no hace daño ir ahí, niños. No hace daño. Que a veces ahí está lo mejor, ¿no? Sí, de hecho a veces las palomitas también son mejores. Sí. Luego la gente dice, ay no, el circuito cultural de la UNAM no hay palomitas. Sí hay palomitas. Oye, sí. Sí hay palomitas. Yo me vi el mejor cine del planeta. Yo ahí me iba de pinta. Luego hablamos de eso. Es que el CUT está al lado, entonces pues ahí era. Sí, claro, están ahí enfrente. Yo estaba en Ciencias Políticas, que está atrás. Bueno, ahí es la mera vida. Ahí era, como además nos tenían lejos para que no hiciéramos grilla. O sea, hacíamos de todo, hacíamos más grilla que antes. Que nada. Nora, mil gracias por la entrevista. Gracias. Mil gracias por venir. Muchísima suerte con la película. Gracias. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos para ayudarlos. Pues que nos ayuden a promoverla y que si nos acompañan al cine sea un honor y pues que le den retweet, que le pongan, que nos ayuden en la promoción porque pues somos nosotras y de boca en boca. Muy bien. Es la mejor. Lo haremos. Muchísima suerte, ¿no? Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Erika Estrada. El nuevo cine mexicano.